buenas tardes, buenas noches. En esta su revista Land and Building, la revista física y digital, hoy con un tema importantísimo, la importancia de las ecotecnologías en el México actual. Importante, y es un gusto saludar a puros rockstar, hablando precisamente de temas de ecotecnologías. Estamos con el ingeniero Félix Hernández. Félix, quien es director de nuevos proyectos. Bienvenido, Félix, hasta la Ciudad de México. Un saludo, el gusto de saludarte. Gracias, Michelle. Gracias a Land and Building. Encantado de estar aquí. Al contrario, ingeniero, bienvenido. También está con nosotros Pedro Gutiérrez, director del grupo Alanor, quien es también diseñador industrial y gráfico. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Michelle. Un gusto estar aquí con ustedes y bienvenidos a Land and Building. Al contrario, bienvenido. Está el abogado también Ignacio Pérez, quien es asociado del despacho Mowat aquí en el municipio de Los Cabos, aquí en Baja California Sur. Un gusto saludarte, Ignacio. Muchas gracias, Michelle, aquí a tus órdenes y a participar aquí en esta ponencia. Muchas gracias. También está con nosotros el ingeniero Francisco Vargas, quien es director de innovación, una de las más importantes y, por no decirlo, la número uno empresa de innovación. Se llama Innovación Solar, maneja paneles solares en ahorros sobre todo de energías limpias. Importante la presencia de Innovación Solar el día de hoy. Ingeniero Francisco Vargas, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Michelle, a todos un gusto. Gracias por tan rimbombante presentación. Un gusto estar en esta mesa y de colaborar con la revista Land and Building. Hablando de ecotecnologías, qué importante es la comunicación que ahorita nos estamos transmitiendo a través de ecotecnologías, a través del audio, del video. En esta su revista Land and Building, aquí en la parte de abajo usted está viendo info@Land and Building. Cualquier pregunta que tuviera sobre esta charla, esta plática de café en concreto, siendo muy concreto de lo que está pasando en el país, en Baja California Sur y aquí en Los Cabos, en el tema ecotecnológico. Muchas veces se hacen inversiones y lo último que dicen los empresarios muchas veces es: deja la ecología, deja el lugar, hagamos que el proyecto sea lo más rentable posible. Vamos a platicar precisamente de la importancia de las ecotecnologías en el México actual. Y yo me quisiera ir hasta la Ciudad de México. Allá atrás se ve uno de los más importantes hoteles allá en la Ciudad de México. Félix, platícanos qué haces ahí como director de nuevos proyectos de esta tu empresa, sobre todo una empresa con una gran trayectoria en la Ciudad de México y que tiene una gran experiencia en diversos temas, pero sobre todo en temas de ecotecnologías, que es el Grupo Mundi. Gracias, Michelle, con todo gusto. ¿Qué hacemos en Grupo Mundi? Grupo Mundi es una empresa de energías renovables, específicamente. Tiene 15 años metido en el tema. Hemos tenido una etapa en la que nos ocupamos de puros proyectos de gran magnitud, o sea, de parques solares, de parques termosolares, de plantas de biomasa, pero cosas en megawatts, o sea, de 10, 20, 50 megawatts en adelante. En algún momento hemos ido diversificando y actualmente estamos también abriendo una línea que es de proyectos para medianas empresas que sean usuarios medianos también en giros comerciales, industriales y de otro tipo que no sean domésticos. Y estos no siempre son para proyectos fotovoltaicos. Muchas veces hablamos de proyectos de cogeneración o de proyectos combinados, cosas por el estilo. Eso es lo que hacemos. Yo me ocupo de generar nuevos proyectos. Entre esos, una de mis ocupaciones desde hace 4 años ha sido irme a expandir a Grupo Mundi en Argentina y en Colombia, con la intención de ir haciéndonos por regiones. O sea, no nada más es Colombia, sino su región. Hemos tenido trabajos en diferentes países de Sudamérica, Centro y Sudamérica, y queríamos hacer pequeños grupos de sociedades para hacer Grupo Mundi sostenible en estas regiones de Sudamérica de arriba y Sudamérica de abajo. Esencialmente esto. También estoy desarrollando
con este asunto de los proyectos para empresas medianas, para usuarios medianos de usos no domésticos, estoy desarrollando un tema de una arrendadora para poder proponer este tipo de proyectos en compra, en deuda o en arrendamiento. Esencialmente eso es. Interesante, qué importante, sobre todo ser disruptivo en estos tiempos, lo decías, mezclando la parte del comercio con la parte financiera. Importante, Pedro Gutiérrez, como director del Grupo Alanor, qué importante es tu presencia en un momento donde recientemente de todas las publicaciones que se han hecho en la revista Lana Link, que hay que decirlo, grandes expertos están hablando sobre diversos temas en todos los ámbitos. Y Pedro, tu presencia dentro de la revista y tu texto que escribiste sobre el cuidado del medio ambiente ha sido el más visto en toda la revista digital. Así es que, Pedro, platícanos qué es lo que haces en Grupo Alanor, qué hace Grupo Alanor y quién es Pedro Gutiérrez. Mira, Grupo Alanor, bueno, yo soy el director general de Grupo Alanor. Es un negocio familiar. Tenemos ya 25 años aquí en la zona de Los Cabos. De hecho, nos ha tocado el boom muy importante de todo este tiempo y los ciclos que normalmente se van dando aquí en el lugar. Por lo mismo, lo que nosotros hacemos es desarrollamos proyectos en el área de lo que es todo lo que es cancelería y acristalamiento. Entonces vamos muy de la mano con el tema de ecotecnologías, porque últimamente las tendencias que han marcado en los proyectos más importantes aquí en Los Cabos, tanto residenciales como hoteleros, ya se preocupa mucho el cliente final o el constructor, ya por todos los temas de ahorro de energía, sobre todo. Con todo lo que es la ventanería, tú puedes tener ahorros muy importantes de energía dependiendo del tipo de vidrio que uses. Entonces es un tema que se ha desarrollado yo creo que los últimos 15 años, y de 5 años para acá ya es un factor, ¿no? Antes, pues lo que normalmente cuando querías con unas ventanas era que se te cerrara tu espacio, y ahora ya estamos hablando de que la área que nosotros manejamos en esta etapa de la construcción, pues ya ayuda en mucho lo que es un ahorro de energía, lo que es necesitar menos energía para enfriar un lugar, la parte acústica, la parte térmica. Entonces, independientemente de eso, que vivimos en una zona de huracanes, entonces, pues ya también el tema de la resistencia a vientos y todo eso, ¿no? Y bueno, por lo mismo que hemos estado muy en contacto lo que nos ha llamado más la atención es estar enfocándonos en esa parte, porque al vivir en una zona como en Los Cabos, vemos que está muy amarrado una cosa con otra, ¿no? De alguna manera, los proyectos en los que nos involucramos es gente que está preocupada con el entorno, y nos gusta mucho aportar en ese aspecto, porque tenemos mucho que ponerle énfasis, yo pienso, en esta parte, porque, por ejemplo, en Los Cabos vivimos de lo que es el entorno. Aquí la gente viene por las bellezas naturales, viene por los recursos, la gente viene a pescar. El primer gancho importante yo creo que es en sí el lugar, la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer y lo que normalmente tratamos de empujar mucho es la conservación, y en Alanor nos enfocamos en ese lado, y ya a nivel personal, pues estamos involucrados en algunos proyectos para estar muy pegados en esa parte. Y hablar de 25 años se dice muy fácil, Pedro, pero la verdad, ser líderes en la parte de toda la parte de instalaciones, y bien lo dices, ¿cómo ha cambiado? ¿Qué no han vivido en 25 años aquí en Los Cabos en el tema de tecnologías y de diseño de ventanas? Pero bueno, al ratito platicamos. Ignacio Pérez, el gusto saludarte, y sobre todo, platícame, tú eres abogado, Ignacio, ¿no? ¿Perdón? Efectivamente. Sí, dicen que Adán y Eva, el primer pleito de la humanidad fue cuando le dijo a Adán a Eva: te presento a mi abogado. ¿Será cierto, Ignacio, en el tema de ecotecnologías? Platícanos, ¿qué haces asociado en el despacho Mowat? Mowat. Bueno, como asociado al despacho Mowat, tenemos varias vertientes del área jurídica. Una de ellas viene siendo la cuestión ambiental. Dentro de lo que es Baja California Sur, así como en muchas otras partes de la República Mexicana, existen pues todos los medios propicios para desarrollar, en este caso, energías limpias. Baja California Sur es un estado privilegiado porque tiene un sol que yo creo que pocos estados pueden tener esa cantidad de radiación solar, que está sumamente desperdiciada.
Paradójicamente tenemos unos costos de energía eléctrica muy altos. Si no me equivoco, somos los más altos a nivel República Mexicana en costos. Y por el otro lado tenemos todos los elementos para poderla producir. Más sin embargo, no se lleva a cabo esa tarea. ¿Por qué? Porque todavía no existe la conciencia, todavía no existe esa comezón, ese fluido para generar estas nuevas vertientes. Esto día con día pues, se viene creando esa necesidad y yo creo que los costos van a ser el motor para poder llegar a estos puntos. Hablando de energías, hablando también de ahorros en cuanto a cualquier desarrollo turístico que aquí tenemos, que son vastos, o sea, son muchos y de dimensiones muy grandes, sus necesidades son muchas. Necesitan agua, necesitan energía eléctrica, necesitan una serie de factores que si no hay una autosuficiencia o bien se puede hacer una compensación aportando y sacando el recurso de otra forma, esto implica una degradación del ambiente. ¿Por qué? Al momento de que nosotros llegamos e impactamos con una construcción, esta construcción requiere y implica necesidades de agua. La necesidad de agua implica tratarla, desalinizar el agua del océano, generar salmueras, o sea, es una serie de procesos que deben de estar perfectamente vigilados para no romper con ese equilibrio. Hablando de las ecotecnologías, si estamos hablando de un edificio que pueda tener, no sé, 500, 600 habitaciones, sus demandas de agua pueden ser reducidas mediante el uso de regaderas pues, más ecológicas, o sea, que aprovechen más el flujo de agua, sin necesidad de tener un gasto tremendo. La energía, las fotoceldas, esto puede abatir en suma el costo en un porcentaje quizá bastante significativo en costos y no estar generando energías sucias, no limpias, que son a base de combustorios como actualmente se tiene aquí. La energía que nosotros disfrutamos es una energía que tiene un origen que no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque es el consumo y es la quema de combustibles fósiles. Así, todos estos puntos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? A un desarrollador le damos todas las vertientes, cuál es el impacto que va a tener sus obras, sus construcciones y buscarle las soluciones para eficientar su operación y tratar de mitigar el impacto ambiental que pueda tener, ¿sí?, hacia la naturaleza, todos esos requerimientos que se necesitan satisfacer. En base, esa es la tarea que nosotros nos proponemos y eso es a través de estudios, a través de profesionales, ¿sí?, técnicos, como son varias personas de las que están aquí en este foro, ¿sí? Y sumado a todo ello, damos una solución a cualquier desarrollo que así lo requiera para que puedan tener una operación lo más sustentable posible. Esa es nuestra misión, nuestra participación. Por supuesto, pues qué interesante. La verdad es que darle legalidad a los grandes desarrollos que se dan aquí en Los Cabos es importante y más que lo hagan a través de tu despacho, a través de Mowat. Importante. Francisco Vargas, ¿cómo estás, Francisco? Un hombre que conoce muy bien de sol y no precisamente en las playas, sino en el tema de las energías a través de los paneles solares con su empresa. Francisco, platícanos qué haces, dónde estás y cómo estás aquí en Los Cabos. Michelle, muchas gracias. La verdad está padrísimo poder tener este espacio y compartirles lo que para algunas personas es una idea o un posible un futuro, ¿no? Que dicen, no, pues es que es la energía del futuro. Para nosotros es la energía del presente. Tu servidor y muchos de nuestros clientes ya viven totalmente independientes de la red eléctrica. Nuestra empresa Innovación Solar es pionera y líder a nivel nacional en el diseño y la ingeniería de sistemas de almacenamiento de energía. En México, si bien mientras todos se pelean con la cogeneración y las leyes,
nosotros somos la parte ejecutora que pone los sistemas al alcance de todos los pobladores para que usen esta fuente del sol. Innovación Solar tiene 10 años en el mercado. Tenemos cerca de 700 clientes satisfechos y esperemos que sean más. Encantado. Al contrario, bienvenido, Francisco. Y qué interesante es hablar sobre temas ahorita que lo mencionan, sobre temas de leyes, ¿no? Y de seguridad jurídica y de tenencia y de grandes inversiones, porque uno de las grandes pandemias es la seguridad de la inversión. Y uno de los temas aquí que es importante comentarlo en el tema legal y jurídico, digo, voy para allá hasta la Ciudad de México ahorita, Félix, contigo, pero quisiera, Ignacio, regresar contigo y preguntarte, ¿realmente tú ves que los empresarios de Los Cabos, bueno, no voy a decir de Los Cabos, de Suecia, ¿no? Para no quedarme aquí localmente, pero luego algunos se sienten. Pero ¿tú crees que realmente el empresariado nacional realmente se preocupa más por la ecotecnología, por hacer, sustentables sus proyectos? ¿Hay realmente una preocupación empresarial en Los Cabos o en cualquier país, o lo que tú has visto, más que rentabilizar un proyecto? Es decir, que sea más negocio cumpliendo con lo mínimo necesario. Mira, ahí es un punto muy, muy álgido, porque efectivamente, o sea, hay muchos que quieren cumplir y hay otros que de plano no quieren cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Aquí va todo en función del servicio. Si nosotros no podemos concientizar, en este caso a los clientes que son los turistas, un turista que llega a un hotel, porque eso me ha tocado a mí vivirlo, ¿no? O sea, de que llega y quiere una regadera como de medio metro de diámetro, porque les gusta bañarse a cántaros. Entonces, al momento de que se empiezan a optimizar el uso del agua mediante regaderas más eficientes y sin tanto costo de agua, ya no les gusta. Entonces, en la medida de que no se implemente un instrumento de concientización, así como lo ponen también en todos los hoteles del mundo, se encuentra el famoso papelito que dice, cuidemos al mundo, salvemos, hay que ser ecológicos. Las toallas, si usted no las requiere cambiar, pues no las cambiamos, ¿sí? O sea, así cuidamos agua, cuidamos el ambiente, etc. De esa manera de empezar a concientizar a la gente en otros factores, no nada más en ese, sería lo ideal. O sea, por regla general, no deja de ser un negocio y un negocio tiene que atender al cliente. Como dicen, el cliente es el que manda. Pero también hay que inducir al cliente para que mande en determinada medida. Por supuesto. Félix, ¿en lo básico se preocupa el empresario? Digo, tú eres empresario, por eso te lo pregunto, con una gran producción de megas. Digo, aquí en Baja California Sur se requieren 400 megas. Digo, en el nivel de producción que tú traes, ¿realmente se preocupan los empresarios en ese tema? Mira, te puedo decir, por ejemplo, que a media pandemia en Argentina nos llegó un fondo alemán a proponernos comprarnos las carpetas de proyectos ya en fase de preparación para desarrollo, ¿sí? Los proyectos ya enteros, pues, con su factibilidad y todo, y que el mismo fondo alemán nos dijo, lo que tengan en México lo vemos. Y eso hace un mes y una semana. Yo creo que las energías renovables no solo pueden ser un negocio para los diferentes participantes dentro del desarrollo. Léase quien proyecta y quien hace toda esta parte de preparación, léase los fondos de capital privado que toman un equity, y le hace incluso los bancos que toman una tajada mayor a título de deuda. No solo puede ser bien planteado, incluido
con todas las vicisitudes y cosas que pueda haber en este periodo de este gobierno, siempre se puede llegar a proponer cosas que sean irresistibles. Claro. El asunto es considerar que es optativo. Yo creo que las energías, o sea, el mundo está en una transición energética, no hay discusión. Y no es opción de si entrarle o no. Parece que en México, Félix, perdón que te interrumpa, no vivimos en el mundo. Ok, independientemente, yo se los decía ahí en un artículo el otro día, no importa de quién es la culpa. México y el mundo son mucho más grandes que el gobierno de cualquier país. Pero yo creo que la única pregunta o el único planteamiento que nos queda hacernos es si nos subimos o nos quedamos en las tinieblas. Y en el momento de subirnos, que no va a haber de otra porque no puede un país vivir en las tinieblas, es entre más tarde se llegue a esa nueva manera de entender y de relacionarse productivamente con el mundo, con el planeta, más caro es entrarle al pastel. Yo creo que está clarísimo que no hay vuelta atrás. O sea, no hay para dónde, independientemente del gobierno local o gobierno federal que tengamos. México es un país extraordinariamente beneficiado por su posición geográfica, por sus vecinos, por el lugar donde está al respecto del sol durante el año. Y creo que Baja California, tanto Baja California como Baja California Sur, son especialmente tierra de desarrollo para proyectos renovables, de energías renovables. Qué importante lo que dices, Félix, porque aquí en Baja California Sur hemos estado partidos en dos, en la energía, en la producción de energía, estamos partidos en dos áreas, la parte norte y la parte sur del estado, y se ha hablado mucho inclusive de ese famoso ducto marino, que por ahí alguna plática que tuvimos con Manuel Bartlett en una mañanera le preguntábamos sobre el tema y decía que era un sueño guajiro, así lo decía, pero bueno, ahí no me meto. Pedro, la pregunta es, ¿realmente el empresariado cuando te compra materiales y todo, la gran mayoría se está preocupando por el tema ecológico o tratan de buscar precio lo más económico para sus viviendas o para sus desarrollos? Mira, hay de todo, no te voy a mentir, pero normalmente la obra importante aquí en Los Cabos, ahí es donde cada uno tenemos que hacer nuestra chamba, ¿no? Por ejemplo, tienes que empezar como dice Félix, tú tienes que llegar con un abanico de propuestas donde obviamente lo primero que vas a poner sobre la mesa son todas las ventajas que puedes tener y efectivamente ya no es un tema de si quieres o no. O sea, si tú te vas a ahorrar en aire acondicionado y en consumo de energía eléctrica el 40% de tu recibo porque haces un acristalamiento especial y porque pones un muro especial y porque aíslas tu casa, y vas a tener una inversión a lo mejor de entrada un poco más alta, pero a partir del cuarto y quinto año todo es ahorro y te ahorras una cantidad de recursos muy importantes solamente en enfriar tu casa, por ejemplo, aquí que estamos en Costa, ¿no? Claro, y ahí en ese tipo de materiales buscan la responsabilidad social también, Pedro, ¿o no? Porque tú eres un hombre que habla muy claro de la importancia de la responsabilidad social en el tipo de obras y de proyectos. Sí, o sea, la idea es, como te comento, que nosotros estamos de alguna manera, los que estamos convencidos de que esto es lo que se tiene que hacer, de que tenemos que empezar a contribuir de varias maneras, es, en el caso, en la parte laboral, tú llegas y propones, o sea, es muy manejable esa parte, yo siento. Habrá gente que te dice que no, ¿no? O sea, ya viene algo especificado, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, eso es la ventaja que te da tener 25 años aquí. Tú cuando tienes 25 años aquí conoces perfectamente qué es un huracán, los calores,
todos los ciclos que vas pasando durante el año. Entonces, pesa mucho la opinión de la gente que ya tenemos tiempo aquí, que somos los locales, porque usualmente, por ejemplo, en un desarrollo grande todo se diseña o en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara o en el mismo Estados Unidos. A la hora de que tú bajas ese proyecto, por decirlo de alguna manera, y lo pones ya tropicalizado localmente, pues obviamente lo que sí se está haciendo, y Francisco no me dejará mentir, y varios colaboradores de Land Building, ya los constructores de aquí ya están muy sensibles en ese punto. Por ejemplo, colaboramos la mayoría en varios proyectos, y entonces es muy importante también cómo te presentas como bloque, ¿no? Por ejemplo, ahorita el Land Building es una parte importante de la revista y de toda la gente que estamos haciendo, pues crear esa conciencia, porque el cliente te escucha, y el cliente cuando tú le presentas las ventajas de una opción o la otra, pues no le piensa mucho. En mi experiencia no es tanto eso. Hay un tipo de obra un poco más económica, que bueno, pues en eso también, pero hay opciones. Tú ahorita puedes tener ventanas de PVC, puedes tener ventanas de aluminio, y cada marca, cada línea de lo que yo hago de perfilería tiene una línea ecológica, tiene una línea de control solar, tiene una área de ahorro energético. Entonces es cuestión de, creo, de presentar esas opciones. Si tú no presentas las opciones, pues simplemente la mayoría de la gente no sabe que existen, ¿no? Ahí Claro. es algo muy importante. Por supuesto. Francisco, ¿lo dejas mentir a Pedro o no? Decía que no te dejará mentir, decía Pedro, así es que la pregunta partía si lo dejas mentir. Pero un tema... No, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente. Está bien. Yo lo que quisiera preguntarte, perdón, Francisco, que te interrumpa porque el tiempo nos gana, pero hay temas importantes. Tú eres un hombre que conoce mucho el tema eléctrico en Baja California Sur. Eres un hombre que conoce muy bien el tema eléctrico en Los Cabos y sabes el tema de las generaciones, si la CFE estás comprando energía, si te la regresa, cuánto te la compras, se habla de las energías renovables, que el promedio anda arribita de los $20, cuando con combustóleo está en 130, arribita de los $130, seguimos haciendo combustóleo porque el tema del almacén no nos da y lo tenemos en La Paz, azufre puro en el aire, arriba del 4% de contaminación. O sea, a lo que voy es, ¿cómo está el estatus del tema de las energías eléctricas versus las ecotecnologías? Y sobre todo el tema que está de moda, el tema de las regulaciones de parte de la CENER a la iniciativa privada. Tu opinión, Francisco, empecemos con un tema caliente, perdón. Sí, Michelle. Mira, efectivamente, y Félix no me dejará mentir tampoco, hablando de, ya tomando... Ya te pasaron la bolita, Félix, pero bueno, ahorita te paso la palabra. Mira, es bien importante y creo que por ahí, y hablando también de lo que decía Pedro, la conciencia, hay que entender bien que el costo marginal de 1 kilowatt generado con un sistema solar es 0. Tú en el momento en el que pones tu sistema solar en tu casa o la que sea, o donde lo quieras poner, es energía que vas a seguir generando y que ya no te cuesta seguirla produciendo. O sea, ya lo pusiste y tiene un retorno de inversión y se acabó. Entonces, comparando teniendo eso en mente, creo que nosotros tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? En hacer un esfuerzo para decir, pues, en vez de comprarme, no sé, un supercoche y un Audi y pues a lo mejor haces un esfuerzo, te compras un Jetta y aparte le inviertes a tus ventanas, le inviertes al ahorro de energía y tiene que empezar por nosotros. Lo que está pasando en México, pues, platicando con muchos amigos, pues, no quiero meter la cuestión política, pero definitivamente es un error apostarle a refinar combustible y a seguir apoyando la generación de energía por medio de combustibles fósiles, porque además de ser ineficiente, pues obviamente es más caro. Y lo que está pasando ahorita, pues es simple y sencillamente el pretexto perfecto para sacar de balance a las renovables. ¿Por qué? Porque en la reforma energética se habla de que siempre se le va a dar prioridad a aquellas plantas que generen el kilowatt más barato. Entonces, pues si tú tienes las renovables y arriba tienes las que generan por combustóleo, pues ¿quién entra a generar primero? Pues obviamente las renovables, ¿no? Entonces,
para que los dividendos de la generación eléctrica pues los tenga más el gobierno acaparados y controlados por medio de sus combustibles. Entonces, pues es prácticamente eso. Entonces, es bien importante, por eso empezaba a decir que hablar del costo marginal, y nosotros como empresarios y como independientes, pues cada quien poner su granito de arena, acercarse a gente que sabe hacer las cosas, para que cada quien pongamos nuestra parte y decir, pues hago un esfuerzo y pongo ventanas que tienen una penetración X de asoleamiento y pongo X cantidad de paneles solares para que parte de la energía que yo consumo, pongo mi granito, pues cuando menos esa parte no se genere con combustibles fósiles y que nos estén llenando la bahía. Y tú hablaste de La Paz, no sé si has ido últimamente a San Carlos, pues es un paraíso de ballenas y ves cómo toda la bahía donde van las ballenas a procrear y a tener su ciclo natural, pues está lleno de una nube amarilla espantosa que a mí hasta, acabo de ir ahorita, fue en enero, hasta ganas de llorar me dio. Entonces, es un llamado a cada quien y que cada quien ponga su parte. Andas muy romántico, Francisco, pero bueno, te pasaron la palabra, Félix, ahorita que no ibas a dejar mentir a Francisco, pero yo te preguntaría, y ahorita tocamos ese tema, ¿qué le dirías a Rocío Nale, la secretaria de Energía de este país, si la tuvieras enfrente, Félix, sobre estos temas? Mira, a ella no lo sé, francamente, y tampoco estoy seguro que sea con ella que se tiene que discutir el tema. Les puedo dar algunos datos, si me permites. Por favor. Hablando de Baja California Sur. Baja California Sur, son datos de febrero. Baja California Sur produce con 3 plantas de combustóleo y diésel, seguramente les estoy diciendo obviedades, pero produce con 3 plantas de combustóleo y diésel, produce 327 megas. O sea, no produce, tiene una capacidad de 327 megas. En fotovoltaico tiene un parque de 32 y otro de 39, más la contabilización de pequeños proyectos de generación distribuida, que estos son los de las azoteas y los de los medios, que terminan sumando otros 9 megas. Todo esto es capacidad instalada. Esto nos da un total de 398, casi 400 megas, de los cuales entonces 80 megas son de energías renovables. Bueno, déjenme les digo, el gobierno de la República dice que México produce entre 23 y 24%, que tiene una capacidad de producción, una capacidad instalada de entre 23 y 24% del total es en energía renovable. Pero ojo, hay un detalle aquí, y es que la mayor parte de eso, que es el 19% del total, es con hidroeléctricas, con plantas, o sea, con presas hidroeléctricas que ya existían. Entonces eso deja solamente aproximadamente un 5% en el país. Un 5% de energías de generación con energías renovables, nuevamente de capacidad instalada. Eso quiere decir que Baja California Sur, con todo lo que se diga, con su 20% supera muchísimo más al porcentaje en términos de país, que es del aproximadamente 5 o cuando más 6. Yo creo que ese es el rumbo. O sea, yo a quien, no sé si a la secretaria de Energía le diría eso, yo le diría a Baja California Sur, ese es el rumbo. Y eso se hace con iniciativas, muchas veces, con iniciativas de unos cuantos que se meten a una cuestión de proyectos privados y que terminan haciendo subastas entre los usuarios, grandes usuarios en la región,
Y este tipo de cosas, antes o después, al gobierno no le queda de otra más que avalarlo. No hay de otra. Pero no lo está haciendo, Pedro, ahora. Y además cualquier gobierno está de paso, ¿no? Entonces, Pero no lo hace, ¿no? Este gobierno no lo hace, no avala. Es decir, lo que hace es limita. el gobierno... Limita, digo, como decía Francisco, no es un tema político, ¿no? Es nada más que limita, está limitando, ¿no? Félix, perdóname la interrupción, está limitando la inversión en energías limpias a través del gran almacén que tiene combustibles, ¿no? El asunto es que las energías renovables sí son negocio. Sí son negocio. Claro. No, o sea, no nada más que sean una buena decisión como ciudadano del mundo. No, nada más es eso. Sí son negocio. Hace rato decías que si los empresarios le apuestan a las cosas que a la vez produzcan menos huella y que den rendimiento. Pueden llegar a sacrificar rendimiento por huella, pero no necesariamente le entran a las cosas que no dan un rendimiento o un beneficio. O sea, en términos de pequeños proyectos como las casas, lo que hablaban de los materiales, pues sí, claro, alguien le entra a unos paneles en la azotea porque al siguiente bimestre va a encontrarse un descuento de tanto en su recibo. Pues bueno, ahí puede ser que esté dispuesto a entrarle. Alguien le entra a otro tipo de cosas como las ventanas fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque además de generar un poco de electricidad, ayudan a disminuir el efecto térmico y entonces se gasta menos en aire acondicionado. Por supuesto. Ese tipo de beneficios que en la totalidad terminan produciendo algún tipo de retorno, así sea menos importante que otros, pero termina produciendo algún tipo de retorno, eso hace que la gente lo ponga sobre la mesa. Claro. Pero en los proyectos de energía renovable sí hay rendimientos importantes. No, por supuesto, y sobre todo los fondos de inversión, en el mercado de capitales traen mucho, bien lo decías, buscan la rentabilización, el famoso cap rate de cada fondo, pero importante el tema de la huella, como tú lo dices, hay algunos modelos de negocio de fondos de inversión en México y en el mundo, y sobre todo en Estados Unidos, que buscan mucho, pero mucho las ecotecnologías. Voy contigo, Ignacio, en 2 turnos, pero Pedro, me regreso contigo, vi que levantaste la mano, la responsabilidad empresarial. Sobre este tema. Yo en este tiempo que llevamos aquí, por lo menos he oído de 3 proyectos de gente de fuera, que me ha tocado por alguna razón. Había un proyecto importante para agarrar toda la basura de Los Cabos y con la basura generar electricidad, y fue un tema totalmente pues, político, o sea, no se ponen de acuerdo y no prosperó. Ahorita con el tema de lo de las energías, bueno, es que en el caso de la basura, Pedro, bien lo dices, te dan dinero por dar basura. O sea, imagínate que le llegues con tu bolsa de basura aquí en Los Cabos y te den 100 Así pesos. es. Eso pasa en otros lados. Y el tema es que, bueno, pues también ahí tiene que venir de la mano con una cultura de separar la basura, claro, de un transporte eficiente, etcétera, claro, etcétera. Bueno, pero si no te dan 100 pesos, Pedro, si te dan 100 pesos, la gente va a separar la basura por recibir 100 pesitos. Hay mucha gente que lo hace, pero también mucha gente no le encuentra sentido porque esto que separo mi basura, llega el cuate y lo avienta al camino, lo revuelve todo otra vez. Y si no hay un lugar donde llegue y donde se avienta toda la basura, también contamina. Entonces, es una cadena, ¿no? Que fue un poco lo que se decía, lo que yo escribí en el artículo. O sea, tú a la hora de que te pones a estudiar y empiezas a calar el hilo de la maneja por cualquier lado, tú ves que un punto afecta al otro y al otro y al otro, pero alguien tiene que empezar. Y yo creo que es ahorita lo que nosotros podemos hacer, como bien decía Francisco. Bueno, a nivel empresarial, tú también, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues si yo tengo un taller y tengo una planta que estoy produciendo ventanas, etcétera, etcétera, pues yo tuve un ahorro del 70% por poner celdas. Y efectivamente tienes que hacer una inversión, y esa inversión se te regresa de inmediato. Como empresario tienes un beneficio. Claro, y obviamente fueron de innovación solar, me imagino, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que hacer, y yo creo que a lo mejor un punto importante sería hacerle ver a la gente todo eso, o sea, hacer un plan donde veas todos los beneficios que se pueden hacer, a lo mejor un poquito más, que tenga más difusión, ¿no? A lo mejor estamos ahorita nosotros platicando mucho en concreto en el tema de la construcción con los clientes que tenemos,
pero hacer un poquito de cultura en general de todo lo que todas las ventajas que tienes. Hay un plan muy importante, ahí en la radio yo los he escuchado con ustedes, de la gente que está haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es cuestión de darle continuidad. Ahorita, pues, ok, estamos en una emergencia, pero, pues, de todas maneras, todos estamos en la casa, estamos en línea, podemos tener un curso de cómo separar la basura, lo ves con tus hijos, puedes empezar a hacerlo, que al final es lo que hace falta, ¿no? Y yo creo que a nivel empresarial, todos tenemos mucho que aportar. Aquí hay talleres de carpintería, hay talleres de ventanas, hay comercios de todo tipo, que si tú te pones a ver el ahorro que habría si todos estuviéramos entrando en las energías renovables, independientemente que el gobierno haga algo o no, el gobierno que sea o no, porque el tema es que si vamos a estar esperando que el gobierno, que llegue alguien capaz, primero, y después que tenga la voluntad, segundo, nunca va a suceder nada, ¿no? Al final tenemos que empezar a agarrar, como ahorita está sucediendo en una emergencia, la iniciativa privada, tomar ahora sí que la iniciativa y empezar a hacer algo nosotros para generar algún tipo de beneficio y para empezar a salir poco a poco de este tipo de crisis, ¿no? Ignacio, incluyendo el tema de las energías. Ignacio, te veo muy serio, muy callado, muy pensativo, como buen abogado. Estoy concentrado en todo lo que se está diciendo. Platícanos, ¿qué opinas tú? ¿Hay parálisis por análisis o hay retórica? Ahorita que decía Pedro de la responsabilidad empresarial, y lo dijo de una manera muy elegante, hay corrupción, que no se pueden hacer temas de energías, sobre todo del manejo de la basura y demás. ¿Cuál es tu opinión, Ignacio, sobre todo esto? O sea, todo esto se queda en cuestiones, se queda en el tintero más de las veces. ¿Por qué? Porque no se ve realmente el objetivo, ¿sí? O sea, se toma como un estandarte, una bandera que pueda ser política, que pueda ser de campaña, pero no realmente como lo que debe de ser, ¿sí? O sea, en el momento de que se tomen las cosas para cumplir un objetivo determinado, como es el caso de generar energías renovables, sustentables, hasta entonces, pues vamos a tener buenos resultados, ¿no? Porque de otra manera vamos a estar picando aquí, picando allá y no haciendo nada. O sea, la energía, en alguna administración, ¿sí?, federal, se dio esa posibilidad de generar, vender la energía. Bueno, pues se está viendo como un negocio y van a producir energías limpias. Pero más sin embargo, llega un cambio, bajan el telón, y si bien se puede seguir haciendo, pues ya no con la magnitud, con el alcance que se pretendía, porque esto, volvemos a las cuestiones políticas y a los obstáculos que se ponen a este tipo de desarrollo, ¿no? Ahí debe de haber una comunión, ¿sí?, entre gobierno y particulares, iniciativa privada, precisamente para llevar a cabo estos fines. Si no lo hay, vamos a estar a medias, no vamos a estar completos. ¿Por qué? Porque la producción de energía, yo no puedo producir energía y venderla. O sea, son áreas prioritarias, ¿sí? Ahí el Estado, para eso está la Comisión Federal de Electricidad, que es No, pero sí puedes, ¿eh? Sí puedes producirla y venderla. Sí, mira, la puedes producir, la puedes vender. De hecho, yo tengo una idea que quiero echar a andar, y a lo mejor ahí me pueden asesorar. Yo tengo en el sistema en el que vivo, tengo una generación excedente de más o menos 15 kilowatts hora por día. Yo puedo hacer una red y aventarle un cable a mis vecinos y yo venderles esa energía. Sí, no, sí, eso es definitivo. Eso es a nivel pequeño. A lo que me refiero es no, lo podemos hacer a nivel privado. Es cosa de que nos organicemos y se dé, o sea, eso se puede. Sí, la mecánica que se está utilizando es a través de la propia comisión, o sea, producir el empresario esa energía, se daba a la comisión que se encargaba de distribuirla. Para eso, pues, se necesita infraestructura, se necesitan muchas cosas, ¿sí? O sea, forzosamente la energía tiene que circular y va a circular con unas redes, que esas redes, pues, propiamente, pues, no son
de dominio de un particular, ¿no? O sea, pero es lo que prohíbe, Ignacio, es lo que prohíbe la CENACE, ¿no? Ahora les digo, ahora se dice que la CFE está aplaudiendo y hablando por la CENACE en estos tiempos, ¿no? Cuando realmente era el órgano regulador, pero lo que está tratando de limitar, Ignacio, es la venta hacia los particulares. La misma CFE y la CENACE lo está permitiendo. Efectivamente, o sea, hay un monopolio, eso es definitivo, ¿sí? El monopolio va a ser es un monopolio de Estado. Es como ahorita, pues se abre la cuestión de combustibles, ¿sí? Ya por el Tratado de Libre Comercio, pero antes o era Pemex o era Pemex, ¿sí? Si yo quería refinar y vender, pues no lo podía hacer, ¿no? O sea, las limitaciones son muchas. ¿Esto qué implica? Infraestructura, implica normatividad, implica una serie de cumplimientos que no son fáciles. Y ante una situación como la que tenemos, obviamente lo que se necesita es un apoyo gubernamental. Si yo quiero intentar hacer un negocio de ese tipo, lo elevo a una categoría macro o mediano, pues ya lo estoy haciendo competencia del Estado. El Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Yo lo estoy produciendo, yo lo estoy vendiendo, yo quiero quemar mis combustibles, ¿sí? Es parte de mi ciclo de producción. Entonces, esto es pisar tocar fibras sensibles y pisar callos que definitivamente van a causar estragos. Aunque en teoría, en el fútbol, yo recuerdo al América, el mejor equipo de México, que juega fútbol y debería de nada más notarse los jugadores. El árbitro no debería de notarse para que haya un buen espectáculo y llenar estadios a 110,000 espectadores, un estadio Azteca, ¿no? Y si es el Maracaná, te puedes ir hasta 130,000. En teoría, el árbitro debería de ser el árbitro, nada más el que pita, no el que juega. Y en tu caso, Félix, y voy para allá iba, y por eso este tema. O sea, realmente hay APPs, Asociación Público-Privada. Tú manejas mucho el mercado de capitales, veo que traes gestoría de financiamiento y atracción de inversión. O sea, tú jalas los capitales en tu empresa y lo que hace Grupo Mundi es buscar el capital para que, inclusive ahorita que decía Ignacio que se requiere fondeo y apoyos del gobierno federal, se pueden hacer proyectos donde no entre el gobierno federal, entres al 100% y sean 100% sustentables y 100% desarrollados y mucho más barato que el gobierno federal. ¿Tu opinión, Félix? Pueden hacer, claro que se pueden hacer. De hecho, la estructura es de esa manera. Es una estructura, bueno, incluso existen las fibras E, que son de infraestructura, y entre esas son las de energía. O sea, porque su esquema es muy similar al de los desarrolladores a las fibras. O sea, es un private equity, es una deuda, aquí está el desarrollador, que es el que hace todo el proyecto y la realización, y todo es con jugadores privados. ¿Qué se busca? Bueno, ¿qué pasa? A la hora de registrarse frente a la CRE, ok, sí, pero por ejemplo hay una parte donde los proyectos de una capacidad instalada menor a 500 kilowatts no necesitan estar registrados ante la CRE, no necesitan estar aprobados por la CRE. Entonces se pueden hacer una cantidad de pequeños proyectos de 500 en diferentes modalidades de energía, y esos, pues es como hacer microbuses, pues. Claro. Y sin el público, ¿no, Félix? Sin la inversión pública. Y sin la inversión pública. Y sin la inversión pública. Ahora, una pregunta. Suficientemente atractivos para dar retornos. O sea, claro. Hay una gran cantidad de energías renovables y algunas otras, como la cogeneración que se hace con gas natural, no es considerada renovable, pero sí energía limpia, por una cantidad de razones y definiciones que no va a tardar mucho en darles. Pero existen las intermitentes, que son las eólica y la fotovoltaica, la termosolar. También la termosolar puede llegar a dar producciones de 3 veces lo de una fotovoltaica. ¿Por qué? Porque tiene tiempos de exposición mucho más largos, y si además le pones una caldera productora de vapor, entonces aumentas todavía un tanto más
donde terminas produciendo electricidad 20 horas de un día, en lugar de las 5:30 de un fotovoltaico. Tienes energías de otro tipo, como lo que hablaban ustedes de biomasa, que los de biomasa son plantas en las que se utilizan los desechos de diferentes cosas, los orgánicos, los de los residuales, los de la basura no orgánica, los de los plásticos. Hay muchas otras que son no intermitentes. Claro. Ahora, Félix, me quiero salir de la caja. Quiero salirme de la caja, porque tú estás hablando de este país, estás hablando de México, pero sé que tu empresa, tú como director de nuevos proyectos de Grupo Mundi, hicieron en Estados Unidos, en Salt Lake City, 1.65 megawatts. ¿Cómo saliéndonos de la caja mexicana, yéndonos a la caja allá en los Estados Unidos, en ese proyecto de Salt Lake City, y los otros que han hecho a nivel internacional, cuál es la diferencia entre hacer proyectos fuera de México y hacerlos en México? Para empezar, la certidumbre, la certeza. O sea, las cosas que se dicen muchas veces suceden como se dicen. Los acuerdos se cumplen como se queda. Es cierto que siempre hay asegúnes y siempre hay cosas de que el número no dio y que y que vamos a revisarlo y una serie de cosas. Nosotros en Montana le entramos a una planta de termosolar y al mismo tiempo estábamos en Mexicali desarrollando otra. La de Mexicali sigue en un cajón, la de Montana está ejecutándose. Fueron con el mismo fondo, con el mismo esquema, con la misma estructura, los mismos desarrolladores, nosotros, con más o menos las mismas características. Uno se está haciendo, el otro sigue en un cajón. Más o menos eso puede darnos una idea de a qué me refiero. Todo el norte del país, toda la franja fronteriza cumple con varias condiciones. Una, que está pegado al mayor consumidor de electricidad, que es Estados Unidos. Claro, Francisco, me voy contigo, Francisco, para hacerlo dinámico, circular, cruzado. Francisco, ahorita que decía que se queda en un cajón, Félix, en Baja California Sur, en Los Cabos, con los modelos de negocio, ¿nos quedamos en cajones? ¿Se puede uno mover aquí en Baja California Sur el tema de la generación de energía o de plano ya es palo dado y no puedo hacer nada? Tu micrófono. Gracias. La verdad es que y cada vez más le pierdo un poco de fe al gobierno y le pido un poco de fe a la CFE y a la organización de la CRE y el SENACE. La verdad, le pierdo fe. Y tristemente yo veo que aquí en Cabos los proyectos caminan más cuando está involucrado alguien extranjero. Y cuando está involucrado un mexicano, hacen comparativas y tristemente ponen otras prioridades que bloquean el desarrollo de estos proyectos. Y ojo, o sea, te estoy hablando de que nuestros sistemas, los que nosotros ponemos, son más o menos como un 20% más caro que el promedio de generación distribuida en el resto de México, y únicamente porque tenemos huracanes y tenemos que hacer las instalaciones para que aguanten un huracán, lo cual nos hace un poquito más caro. Pero de todas maneras, o sea, el caso más crítico que hemos visto es un retorno del 5% de 5 años, lo cual por año es más o menos, que es como un 16%, 17%. ¿Cuántas inversiones a nivel global hay que te den un rendimiento de esa categoría en un periodo tan corto y sin riesgo? Y aún así no lo ven. Sin embargo, muchos clientes que no son mexicanos ven un retorno con esa seguridad en un periodo de 5 años y ni la piensan, Michelle. O sea, puntan así, te dicen, toma, Francisco, además estás usando esto y se ha apurado huracán, buenísimo.
Sin Hay embargo, más conciencia, Francisco, de eso a nivel internacional, de la importancia de la ecología. definitivamente nos falta en México y a nivel cultural, nos falta un poquito más, nos falta hacer más conciencia. Sí, ¿Qué opinas, definitivamente. Pedro? ¿Qué opinas, Pedro, lo que dice Francisco? Pues aparte de eso, yo creo que lo que sí hace falta es que a lo mejor aquí el mercado nacional está viendo el tema en la inmediatez, ¿no? O sea, en el gasto de ahorita, no se pone a hacer una proyección de eventualmente de lo que se va a ahorrar, que a mí en lo personal es lo que me pasa. Pero repito, yo también creo que es mucho trabajo de que hay que estar trabajando y empujando opciones diferentes. No va a pegar, o sea, no es al 100%, pero sí hacerlo. O sea, en la medida en que yo lo que siento es que hay mucho desconocimiento del tema. En la medida en que tú tienes acceso a lo mejor al cliente final y le dices, mira, vas a tener estas ventajas, y efectivamente, como dice Francisco, el americano está mucho más sensible porque domina más el tema en ese aspecto, pero tú cuando le explicas también a un inversionista nacional, pues ya cuando ve en términos de lo que decía Félix también, o sea, sí es negocio. Eventualmente sí tienes un ahorro. Si tú agarras y estás construyendo unos departamentos, los que quieras, del nivel que quieras, y los vas a rentar, si tú eres el dueño, vas a tener un ahorro. Si tú vas a, o sea, si ya es para la venta, también es un plus ahorita, ¿no? Tú puedes tener exactamente la misma estructura, pero si tienes un lugar que es de ahorro de energía y que es resistente a huracanes, en un lugar como este, eso es un plus. O sea, y es un argumento de venta muy valioso que la gente sí puede estar pagando ese diferencial mientras sea un precio justo, ¿no? Pedro, La idea es que también nosotros tenemos que estar en conciencia de que tenemos que cobrar lo justo para ese tipo de cosas. Como bien hablábamos. yo tengo una pregunta para ti, Pedro, y se puede. Claro. A mí me gustaría, y además yo te admiro mucho porque tienes una mente muy distinta y que aportas muchas cosas que como muchos mexicanos no hacemos. Tú tienes un sistema solar que inicialmente no te lo pusimos nosotros y se te voló con un huracán porque te lo puso alguien más. Sin embargo, lo volviste a poner y volviste a invertir en ponerlo bien. ¿Qué tuvo que pasar para que tú tengas esa convicción y esa confianza? En términos reales, lo primero que pasó fue que yo no tenía experiencia y yo ignoraba el tema. Entonces me fui con el primero que llegó y que me lo ofreció. Obviamente me hicieron una mala instalación, tú sabes, y en Odil encontré mis celdas a 450 metros sobre el arroyo, pero yo creía porque yo alcancé a tener a lo mejor un año y yo vi realmente un ahorro. Entonces, aparte de que en la empresa, en tu casa, en mi casa, siempre hemos estado, es esa política. Entonces, yo había ya experimentado el ahorro y es eso. Si alguien me hubiera llegado con experiencia y me hubiera planteado un plan de negocio, mira, vas a invertir tanto dinero, pero es cómo lo presentas, al final es muy importante. Tú, por ejemplo, llegas y me dices, lo primero que a mí se me ocurre es, ok, aquí está esto es mi recibo de la luz y yo te doy tu recibo de la luz como tú llegaste y lo hiciste. Mira, de este recibo, en tanto tiempo se te va a regresar, vas a estar pagando menos y tu inversión se diluye en 4 años y se acabó el problema. Gastas una sola vez. Claro. De la otra manera, pues viene un huracán y no hay ni luz. Claro, con casi la mitad, con casi la mitad, nos está ganando el tiempo, Pedro, pero con casi la mitad de los mexicanos en sus 3 niveles de pobreza, de los más de 130, casi ya 130 millones de mexicanos en 3 niveles de pobreza, la mitad de la población vive en pobreza en sus 3 niveles. Aquí la gran duda y lo importante de estos tiempos es cómo crear una cultura ecológica, una cultura de ecotecnologías en un país como el nuestro, con tanta desigualdad, donde desafortunadamente a veces no tenemos ni para comer, a veces no hay el día a día, pero en este tema, cuando nos vamos al sector empresarial, Ignacio, estoy casi a punto de iniciar las conclusiones. Ignacio, tengo que ir contigo, pero cuando hablamos de este tipo de temas, cuando hablamos de la legalidad, cuando hablamos de la certidumbre, cuando hablamos de la inversión del sector empresarial, cuando te tocan la puerta a ti como despacho Mowat aquí en Los Cabos y que te dicen queremos hacer inversiones, realmente se piensa en el trabajador, se piensa en el ecosistema, se piensa en las ecotecnologías cuando un empresario llega a pedir la asesoría jurídica? Mira,
lo que sucede siempre es que el objetivo de ellos, de todo desarrollador, es tener su desarrollo, su estructura, su edificio, su hotel. Y nosotros tenemos que llevarlos a todos esos puntos porque el más de las veces no está visualizado. O sea, esto sale como consecuencia, más no como que lo tengan bajo una prioridad. Entonces, nosotros, la labor de nosotros es hacerlo presente, ¿sí? Y precisamente desde sus inicios, generar que todo ello se vaya generando conjuntamente con el desarrollo de la obra. ¿Por qué? Si bien hay una manifestación de impacto ambiental que tienen que hacer, ok, van a prever los impactos ambientales de las obras, van a ver los medios de mitigar esos impactos, etcétera. Pero no amparan el más de las veces, insisto, todos esos rubros. Tenemos que ver la economía de energías. Tenemos que ver y eficientar el uso de todos los elementos, cosa que por no preverse impacta financieramente en los proyectos. Cuando si se toman en consideración desde el punto de partida y se toman dentro de esa previsión, yo no sé, a lo mejor un esquema financiero que te están diciendo, bueno, tanto dinero para tales rubros, yo nunca he visto una partida específica, amplia, nutrida, para este tipo de conceptos. No invierten tanto en esos conceptos, ¿no, Ignacio? No. Muy bien, tenemos que empezar prácticamente las conclusiones de esta mesa. Nos gana el tiempo, está poniendo muy buena la mesa. Desafortunadamente el tiempo nos gana. Y en este tema, la importancia de las ecotecnologías en el México actual y sobre todo aquí en Los Cabos, en el Cabo actual, que nos tocan pandemias, nos tocan huracanes, nos tocan, decía Pedro, políticos que no tienen una visión, como le decía alguien, una responsabilidad social. Hay empresarios con responsabilidad social, pero muchas veces no hay administradores, empresarios sociales o administradores sociales con responsabilidad empresarial. Qué importante es la responsabilidad empresarial de los administradores sociales y viceversa, por supuesto. Yo quisiera iniciar las conclusiones. ¿Usted tiene algún comentario para los expertos, los Shark Tank que tenemos el día de hoy aquí en info@lanandbuilding? Por favor, manden su mensaje, sus preguntas, sus comentarios. Se lo hayamos llegar a Félix, a Ignacio, a Francisco y a Pedro. Por favor, mándenlos. Aquí estamos en su revista Land and Building y el correo está apareciendo abajo. El correo es info@landandbuilding. Aquí, mire, por aquí está, info@landandbuilding.com. Ahí nos manda su correo y, por supuesto, el gusto de hacérselos llegar a cada uno de los expertos y que ellos le respondan. Iniciamos las conclusiones en concreto. Como le decimos, Pedro, quisiera iniciar contigo en concreto. Tu nombre, que ves mucho por la ecología, platícanos en conclusión, 3 minutos, por favor. ¿Cuál sería tu conclusión de la mesa? ¿Con qué te quedas de esta mesa? Pues mira, yo creo que al final lo más importante de estas mesas es contrastar y ver varios puntos, ¿no? Nadie tiene la visión completa, pero sí es muy importante acercarse a la gente que sabe, a la gente, hay expertos. La idea esta de hacer todo, entiendo poco a poco de que a lo mejor hay gente que llega y ve un costo directo, pero si tú logras acercarte a la gente y te asesoras o buscas de alguna manera, no importa, si lo tocó Félix, estamos en Baja California, la vocación del Estado es totalmente de conservación, es totalmente natural, tenemos las condiciones, hay una iniciativa privada muy fuerte, hay muchas ganas de hacer las cosas. La mayoría de la gente que llegamos aquí venimos a trabajar, nos enamoramos del lugar, nos enganchamos y casi todos nos quedamos. Entonces creo que yo lo que me quedo es que pues, tenemos que hacer las cosas. Hay muchas complicaciones, seguramente legales de todo tipo, pero bueno, pues tenemos que empezarlas y tenemos que empezar a jalar por algún lado, ¿no? Creo que este es un muy buen inicio y de alguna manera estamos dispuestos aquí en Land and Building, es un foro donde hay expertos de muchos rubros, donde todas las cosas y todas las dudas que pudieran surgir, podemos empezar a crear algún tipo de solución todos en conjunto y también de alguna manera ser en un lugar donde se empiece a educar un poquito más en este aspecto, ¿no? Creo que es algo muy importante y estar conscientes de que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, como dijeron hace rato, va a dejar una huella.
y creo que es más importante dejar una huella por lo que hicimos que por lo que nos quedamos nada más estáticos, ¿no? Sin hacer nada. Ahí está muy puntual el diseñador. Ahí está al contrario. Muchas gracias a ti, Pedro, al diseñador industrial y también gráfico, Pedro Gutiérrez, director del grupo Alanor. Nada más este grupo, un gran grupo que por más de 25 años ha desarrollado muchas ventanas. Hay tantas ventanas por donde ven los ojos de los cabeños que ni nos imaginamos que ha puesto por ahí la empresa de Pedro. Ignacio Pérez Cruz, danos tu, ahora sí, posición en concreto, tu comentario final. Debemos de aprovechar lo que tenemos, debemos de capitalizarlo, o sea, hay mucho potencial que desarrollar. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un beneficio económico, un beneficio hacia la naturaleza y un beneficio que les va a impactar de una manera general y obtener la concientización de la gente, ¿sí? A medida de que nosotros seamos conscientes de tener el respeto hacia la naturaleza y poder aprovechar lo que tenemos y lo que nos da y devolvérselo, caray, o sea, estamos cumpliendo con un ciclo, ¿sí? Cerrado en el cual no hay afectación. O sea, esa es la conclusión, los elementos están puestos, nada más es cuestión de utilizarlos y capitalizarlos en las empresas que se vayan a emprender. Y asesorarnos Ignacio, a quienes no conocemos de esos temas, ¿no? Por supuesto, y sobre todo asesorarnos ahí en tu despacho, el abogado Ignacio Pérez, abogado del despacho Mowat. Muchas gracias, Ignacio, por su participación. Francisco, al contrario, Ignacio, Francisco, me voy contigo, Francisco Vargas. ¿Con qué te quedas de esta mesa? Un gran experto, como lo ves tú en materia energética aquí en Baja California Sur y muy particularmente en Los Cabos. Bueno, definitivamente, como conclusión, la transición tiene que ver más con que cada uno de nosotros ponga su parte y ponga el ejemplo. No se lo dejemos todo al gobierno. Nosotros tenemos que poner nuestra parte y esperar nosotros crear leyes y cosas que beneficien que el sector energético en México sea y tenga el menor costo de producción posible. Pero tienen que empezar por nosotros y no es caro. Hay que hacer los sacrificios, echarle ganas y cambiar esa visión de quererlo tener en un retorno de inversión de un año. Son 4 años, hay que ver eso, hay que ser inteligentes, planear y pues, disfrutar del sol. O sea, sale todos los días. Los Cabos tiene el mayor asoleamiento de México. Creo que hoy está medio nublado y en fin, pero inclusive con días nublados, o sea, se produce muy buena cantidad de energía y pues es nada más cosa de que los que levanten la mano y pongan sus paneles al sol, pues la gozan o pues sigan pagando su recibo y sigan contaminando La Paz y nuestro estado. Pues él es el ingeniero mecánico electricista Francisco Vargas, director de Innovación Solar. Sigan disfrutando el sol, decía Francisco, pero quédate en casa, no lo hagas en la playa, ¿verdad? Así lo entendemos, ¿no, Francisco? Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Y Félix, me quise ir ahora hasta la Ciudad de México y disfrutando, por lo menos en un viaje virtual. Allá atrás vemos el World Trade Center, es el que vemos allá atrás donde estás, pero por lo menos a la distancia, el bello y hermoso allá donde tú estás, el bello, la Ciudad de México. Félix, ¿con qué te quedas de esta mesa? Muchas gracias, Nick. Muchas gracias a todos. Yo creo que tal cual, como dicen todos, es hacerlo. No es fácil. Baja California Sur es considerado dentro del sistema eléctrico nacional, es considerado como una isla energética. Y las otras, Baja California, o sea, la norte, que es Baja California, está interconectada con California y el resto del país está interconectado entre sí. Pero esa es una ventaja, que Baja California Sur sea esta isla energética. Creo que sin querer cambiar el mundo de un plumazo, se trata de ir haciendo lo que se pueda ver al frente. Creo que hay mucho por desarrollar en Baja California Sur en temas de energías renovables. Creo que hay suficientes potencialidades, no nada más en cuanto al territorio y
y los días de asoleamiento, creo que Baja California Sur tiene habitantes, pobladores muy, muy susceptibles del cambio, del cambio de ideología, del cambio de piensa fuera de la caja que tú decías. Yo creo que hay mucho por hacer. Hay países que están inventando, están investigando, Brasil, los países que colindan con el Mar del Norte, allá en Gran Bretaña, están desarrollando, por ejemplo, sistemas de generación de oleaje. Los wave energy, y hay otros que son por el que entrega la ola al impactar. Son diferentes. Y hay otra cantidad de cosas que se están investigando, desarrollando, haciendo ya. Yo creo que es agarrar el caballo por la rienda y conducirse hacia donde hay que ir y hacia donde Baja California Sur lo necesita. Eso es esencialmente con lo que yo me quedaría. Muchas gracias al ingeniero Félix Hernández, director de nuevos proyectos del Grupo Mundi, un grupo importante a nivel país que se encarga de generar y sobre todo de hacer proyectos de inversión y desarrollar ecotecnologías en México y en el mundo. Muchas gracias a todos en la mesa, la importancia de las ecotecnologías en el México actual. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Sobre todo Pedro, muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Ignacio, muchas gracias. Félix, muchísimas gracias por el tiempo a todos en esta mesa. Una mesa muy interesante, con muchas reflexiones y nos seguimos viendo. Esta fue la 9ª edición de la primera temporada de su revista digital Land & Building. En esta mesa de diálogo, la importancia de las ecotecnologías en el México actual. Síganos viendo en concreto. Nos vemos. Hasta luego.